Y vamos ahora a entrar en una serie titulada ¿Y el dinero qué? ¿Y el dinero qué? Yo sé que usted, hermanos, como personas que han venido aquí a esta iglesia por ya mucho tiempo, saben que yo no acostumbro a hablar del dinero, y ahorita voy a dar explicaciones de por qué no es tanto mi costumbre. Pero ya en el libro de Primera de Corintios, cuando estuvimos en Primera de Corintios, estuvimos ya en una miniserie dentro de esa serie hablando sobre eso. Pero reconocemos que la iglesia que viene los jueves es mucho más pequeña que la iglesia que es la misma, pero se aumentan más personas los domingos, y queremos, hermanos, compartir esta bendición con ustedes. Y por eso el día de hoy comenzamos esta serie bien corta de ¿Y el dinero qué? Es el título de la serie. ¿Y el dinero qué? Y el subtítulo es ¿Qué dice Dios sobre el dar? El título del mensaje del día de hoy es Radicales en generosidad. Radicales en generosidad. Hermanos, vivimos en un tiempo donde no es fácil hablar de este tema. ¿Y por qué no es fácil hablar de este tema? Porque han habido muchas personas, muchas organizaciones que han abusado de este tema. Se dice, de repente usted está en una reunión y se le invita a pasar al frente y hacer un pacto, y que el dar, entonces, en lugar de ser algo privado, algo que es entre usted y Dios, de repente se convierte en un espectáculo, para que toda la gente vea que el hermanito pasó y está haciendo un pacto de tanto dinero, etcétera. Hoy en día hay muchos abusos así. Vengan y hagan un pacto, dicen por allí. Den para que Dios les dé, es básicamente lo que están diciendo. Den para que Dios les dé, y a Dios no le damos, hermanos, para que Él nos dé. Hermanos, si hoy en día hubiéramos amanecido debajo de un puente, con el sereno, frío, con una cobija apenas y con nada más los mismos zapatos que cargamos siempre y la ropa que cargamos siempre, pero con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, hay veces que hay algunos pastores que viendo la situación, viendo cómo hay tanto abuso, de repente nos cohibimos de hablar de esto. Pero cohibirnos a hablar de esto, hermanos, es también un daño para la iglesia. Por ahí se dice, necesito de un avión privado. Necesito un nuevo avión. Hay pastores que ya tienen aviones, pero que necesitan un avión nuevo, un avión privado para no viajar comercialmente y no viajar dentro de las cabinas donde hay otra gente. El tema ha sido causa, hermanos, de muchos escándalos dentro de la iglesia. Personas que incluso tenían buena reputación han caído en escándalos por no haber cuidado esa área de sus vidas. El pastor Billy Graham, él decía y pedía oración, que por favor oraran por él, por las 3 Fs. Una era por las faldas o femeninas, que él no fuera nunca a fallarle a Dios por medio de un escándalo con otra mujer, con una mujer que no es su esposa. Le pedía también a las personas que oraran por él para que lo cuidara de la fama, para que esa fama, porque, hermanos, usted sabe que el pastor Billy Graham predicó en auditorios y en estadios con miles y miles de personas que venían a escuchar el evangelio porque estaba predicando Billy Graham, pero salían con Jesucristo. Entonces él pedía que la fama no vaya a venir en mi corazón y yo me empiece a subir, a creer, pensando que la gente está viniendo aquí para verme a mí. Y la tercera cosa que él decía era las finanzas. Él no quería caer en descrédito. Y hoy en día, hermanos, hay pastores que caen en descrédito porque enseñan lo que la Biblia no dice y toman pasajes de la Biblia fuera de contexto para decirle a la gente que den, para llenar sus bolsillos de dinero, para empezar a abusar de lo que la Biblia y la posición que Dios les ha dado, de forma que trasquilan a las ovejas y les quitan. Entonces él decía las femeninas, las finanzas y la fama. Y en este día, hermanos, queremos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder ver lo que dice Dios. No escuchamos su voz audible.
Pero al leer la Biblia podemos ver claramente lo que Dios dice acerca de cómo debemos de manejar el dinero. Hermanos, aunque se abuse en otros lugares, el abuso en otros lugares sobre el tema del dinero no debe de cohibirnos a nosotros de hablar sobre esto. No hablar del tema, hermanos, es caer en la trampa del enemigo. Ya esas personas que han abusado del dinero han caído en la trampa del dinero, del enemigo que ha puesto en esa forma. Pero no hablar del tema es caer también en cierta manera en la misma trampa, porque dejamos que otros ministerios nos definan, que otros pastores que han actuado y enseñado mal sobre las finanzas, sobre el dinero, nos cohíban a nosotros hablar de esto. No hablar del tema, hermanos, créame que es dañino para la iglesia, porque no estamos enseñando el consejo completo de la palabra del Señor. Porque no hablar del tema, hermanos, es robarle a la iglesia la bendición del poder dar. Vamos a hablar ahora, hermanos, de este tema, y vamos a estar en esta serie corta a través de unos cuantos domingos, una serie corta, pero debemos de hablar solamente lo que la Biblia dice acerca del dinero y verlo dentro de su contexto. Dios jamás nos ha dicho, hermanos, que las riquezas son malas. Dios nunca nos dijo que no es bueno tener. Dios nunca nos dijo que te asegures de vivir con solamente 2 cambios de ropa. Uno lo estás lavando mientras que el otro lo traes puesto. Dios no nos dice eso. En la Biblia hay ejemplos de personas que eran ricas. O sea, el tener dinero no es malo. Lo que es malo es, la Biblia lo dice, amar el dinero. Poner nuestro corazón en el dinero. Vemos ejemplos de personas que eran ricas en la Biblia. Podemos ver a Job, hermanos. Si Job el día de hoy existiera, en términos de dinero del día de hoy, sería, yo creo que el hombre más rico del mundo. Era una persona con mucha riqueza, especialmente después que vino las calamidades a su vida. Dios le dio mucho más de lo que tenía anteriormente. Abraham era una persona rica. Una persona que tenía muchas posesiones, al igual que Isaac y Jacob. Vemos a Boaz, vemos a Salomón, que tenía muchas, pero muchas riquezas. Y ahí está la lista larga de personas que tenían mucho dinero dentro de las Escrituras. Deuteronomio 15, versículos 4 y 6 y otros versículos de las Escrituras nos enseñan cómo Dios sí les prometió riquezas espirituales a su pueblo, pero también habló de las riquezas materiales que les había prometido dar. 1 Timoteo 6:17 nos dice que Dios da de todo en abundancia para que podamos disfrutar de lo que Dios nos da. 1 Timoteo 6:17. Pero amar el dinero, ahí es donde caen muchas personas. Amar el dinero, la codicia, resulta, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, en desvíos y en dolor. Y también la Biblia nos enseña ejemplos de las personas que manejaron mal el dinero, que amaron el dinero de una manera equivocada. Vemos a Balaam, hermanos, un profeta que se le acercó el enemigo, un rey enemigo de Israel, y le dijo, ven, te daré dinero si me acompañas para ir a maldecir al pueblo. Y Balaam lo siguió. Aún sabiendo que no era correcto hacer, él lo siguió, y era pero tan cabeza dura Balaam que hasta el burro tuvo que hablar para que el burro que iba encima entendiera. Por amor al dinero se dirigió a querer maldecir a Israel. Vemos a Judas, hermanos, un hombre que no se disponía a recibir una gran fortuna, más que 30 monedas de plata. Pero por esas 30 monedas de plata, por amor al dinero, traicionó al maestro.
Vemos también otros ejemplos en la Biblia como Ananías y Zafira, hermanos, que cuando en el momento que en la iglesia apostólica toda la gente tenía todas las cosas en común, dice las escrituras, y vendían sus propiedades y traían el dinero de la venta de sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos ayudaran a las personas necesitadas, para que se sostuviera la obra. Pero Ananías y Zafira dijeron, bueno, como todos están haciendo eso, y vemos que, eso es parafraseando, hermano, la Biblia no dice esto. Pero yo me imagino que ellos pensaron, le están dando reconocimiento. Ya vimos cómo fulano y sutano vinieron y entregaron el dinero que dieron por sus posesiones. Vamos a hacer lo mismo, dijeron este matrimonio, Ananías y Zafira. Y ellos fueron y vendieron su propiedad, nos dice el libro de Hechos, pero trajeron a los apóstoles una cantidad diferente, no trajeron la cantidad completa de la venta. No hay problema, eso hasta ahorita estamos bien, no hay problema. Era la propiedad de ellos. Si ellos quisieron vender y dar 50%, dar el 10%, dar el 5%, dar solamente una pequeña parte, 1% de lo que vendieron, estaba bien, hubiera estado bien darlo a los apóstoles. Pero el problema fue que ellos trajeron eso diciendo que eso era el total de la venta. Le estaban mintiendo no a los apóstoles, le mintieron al Espíritu Santo, y eso nos dice la palabra claramente. Pero por ese amor a la fama, por ese amor a querer retener dinero, cayeron muertos, dice las Escrituras. Hermanos, en la serie ¿Y el dinero qué?, queremos enseñar a la iglesia lo que Dios dice acerca de este tema. Hoy estaremos mirando los principios bíblicos sobre lo radical de nuestra generosidad. Debemos de ser radicales en nuestra generosidad. Debemos de ir más allá en nuestra generosidad. Y no se preocupe, hermanos. No estamos aquí, no vamos a decir aquí qué pasa, que saquen sus chequeras y cuánto dinero traen para que... No. Esto es un tema que debe mantenerse siempre entre usted y Dios. Usted y Dios, usted le va a dar cuentas a Dios de cuánto usted debe dar. Si no dio lo que Dios puso en su corazón que dé, eso es entre usted y Dios. Vamos a ver primero, este mensaje es de 2 puntos. El punto número 1, vamos a ver unos ejemplos radicales de generosidad. Y vamos a ver, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 8. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 8. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3, que dicen así. Lo puede leer conmigo también en la pantalla. Dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él, ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Con él iban los 12 discípulos. Pero también el versículo 2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí dice que era María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. También Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿De quién? De Jesús y los discípulos. Contribuían al sostenimiento de ellos. Los discípulos, hermanos, tradicionales que conocemos, o sea, los 12 apóstoles, no eran los únicos que seguían a Jesús. Y de repente usted mira por ahí una serie en la tele que usted mira que estaban los discípulos que seguían a Jesús y mira mujeres allí. Ahí está el relato. Lucas capítulo 8 nos dice que habían también mujeres que seguían a Jesús y a los demás discípulos. Vemos en este pasaje, hermanos, que habían estas mujeres que acompañaban al grupo. Fíjese lo que dice John Reinhardt, un escritor. Dice él esto: el ministerio de Jesús fue financiado por 3 mujeres con nombres y apellidos. O sea, se señala quiénes eran. Y él dice, estas mujeres no fueron ni se llamaban maná del cielo, agua de la roca, ni tampoco se llamaban pan del templo. La provisión de Dios para su hijo se dio a través de personas reales, dice John. 3 heroínas desconocidas
de nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de, a lo mejor María Magdalena, María llamada Magdalena la habíamos escuchado, ¿verdad? Habíamos escuchado ese nombre. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado hablar de Juana, la mujer de Chuza? Ahí están las escrituras. De Susana. Y de otras, hay otras mujeres también que dicen las escrituras. Estas mujeres las había usado Dios para sostener el ministerio de su Hijo. Dios provee, hermanos, los recursos financieros para su obra, pero lo hace a través de vasos humanos. La misma iglesia es la que provee los recursos. Hermanos, hay quienes rehuyen a este llamado porque es un llamado, es algo que el Señor nos manda a obedecer. Hay unos que rehuyen al llamado porque no han entregado esto a Dios y no han tomado la decisión de confiar en Dios para su sustento. De repente me dicen, siento como dar algo, pero luego me falta esto y me falta aquello y necesito completar, estoy juntando para esto. Hermanos, entonces empezamos a pensar en diferentes cosas. Y no hacemos una distinción entre las cosas que son necesarias y las cosas que queremos, ¿verdad? Que hay diferencia, lo que quiero y lo que necesito. No hacemos una diferencia y empezamos a apagar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo y la movemos a un lado y ignoramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabía usted, hermanos, que nuestra relación con el dinero y cómo usamos el dinero dice mucho de nosotros? Dice mucho. Dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestra madurez espiritual. ¿Quiere usted ser maduro espiritualmente? Es obedecer al Señor y esforzarse por obedecer a Dios en todas las cosas, hermanos. No predicamos un evangelio de obras, no. No somos salvos por el dinero que damos, no somos salvos por el servicio que demos a la iglesia, no somos salvos por nada de eso. La única obra, y si usted quiere decir somos salvos por obra, yo le voy a decir amén, si usted está hablando de la obra de Jesucristo. Es la única obra que nos ha salvado, nuestra fe en Jesús. Pero la madurez espiritual se muestra de la manera como usted maneja el dinero que Dios, hermano. Usted dice, yo no entrevisté con Dios. Dios no me dio a mí el trabajo. Yo fui a la escuela, yo tengo tantos años de experiencia. Hermanos, pero todos los días es Dios el que nos da la vida. Es Dios el que nos da la respiración. Es Dios el que permite que amanezcamos cada mañana para poder tener las fuerzas de ir al trabajo. Es Dios, hermanos. Es Dios el que nos da la gracia para llegar delante de las personas que nos van a contratar y que nos den ese trabajo. Es Dios el que permite que nosotros hagamos todas las cosas, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Entonces nuestra relación con el dinero y cómo usamos el dinero dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestra madurez espiritual. Dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestra obediencia a Dios. Dice mucho más de lo que pensamos acerca de nuestro entendimiento del amor generoso que Dios tiene hacia nosotros. Cuando decimos, Señor, yo quiero que tú tengas un amor radical por mí. Ya lo tuvo, ya te lo demostró, ya te lo entregó. El amor radical de Jesucristo, que vino a este mundo siendo inocente a morir, lo entregó todo por nosotros. Nos encanta cuando gente son radicales en su generosidad para con nosotros. Pero la pensamos 2, 3, 4, 5 veces cuando pensamos en cómo debemos nosotros de ser radicales en generosidad para Dios. Lucas 12:34 dice, hermano, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Allí también estará su corazón. ¿Cuántos hay el día de hoy? Espero que ninguno aquí, pero ¿cuántos hoy se dicen ser cristianos, pero que han quitado a Dios del centro de su corazón y han puesto el dinero como su ídolo? Que piensan en solamente buscar dinero. ¿Cómo voy a hacer un poquito más de dinero? Cuando ni siquiera necesitas, porque Dios lo que ya te ha dado lo suficiente para tu sostén. Te ha dado suficiente para que tú seas obediente a Él.
pero malgastan, planean, no usan los recursos que Dios les ha dado de la manera correcta. Hermanos, ¿es importante para usted lo que Dios dice acerca del dinero? ¿Es importante? Veamos lo que Dios dice acerca del dinero, hermanos. Hay datos notables sobre el dinero y las posesiones. Por ejemplo, en Salmo 50, Dios nos dice que Él es el dueño de todo. Esa camisa que traes, hermano, esos zapatos que usted tiene, hermanas, aparte de los otros 100 pares que tiene en su closet en casa, cada uno de ellos es de Dios. De Dios. Esas herramientas, hermanos, para que haya un poquito de balance aquí. Esas herramientas que tienes, hermano, que tú limpias y las tienes bien organizadas y colgadas en tu garaje. Cada una de esas herramientas son de Dios. Cada uno de esos hijos que Dios nos ha dado, que son lo más valioso que tenemos, son de Dios. Todo lo que tenemos, todo, es más, yo diría todo lo que Dios nos ha prestado, porque lo ha puesto en nuestras manos solamente para que lo administremos por un tiempo. Porque cuando nos vayamos de este mundo, ¿de quién se quedará con la cama que yo tengo? ¿Quién se quedará con... ¿En cuál segunda terminarán mis zapatos? Y los sacos que tengo. No sabemos. Por un tiempo determinado de nuestras vidas, Dios ha puesto en nuestras manos las cosas para que las sepamos administrar. Es todo de Dios. Salmo 50, versículos 10 al 12 dice, porque mío, dice el Dios. Mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Dice Dios. Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Es de Dios. Hermanos, Dios es también el que nos da a nosotros la habilidad de podernos despertar, de tener la fuerza para trabajar. Es más, las escrituras, hay una porción en las escrituras que nos dice que el que no trabaja, que no coma. Debe de haber en nosotros un interés innato, un deseo de trabajar. Deuteronomio 8, versículo 17 al 18 dice, no sé qué te digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. No, rico, nunca pienses que la fuerza de tu poder, que la fuerza de tu mano fue lo que hicieron esto. Tú te levantas todos los días, tú te vas al trabajo, tú eres el que haces el esfuerzo para llegar a tiempo, para ser esforzando en tu trabajo y que pueda ser reconocido por tu supervisor para que te den un ascenso en posición y en pago. Pero jamás pienses que es tu poder, que son tus fuerzas la que produce lo que tú tienes. El versículo 18 dice, pero acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate, cuando pienses tú que eres tú y que son tus fuerzas, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y así como en el pueblo de Israel, hermanos, con nosotros es igual. Él es el que nos da a nosotros las fuerzas. No podemos hacer nada sin Él. Y hermanos, Dios manda a su pueblo a ser generoso con su dinero. Dios manda a su pueblo. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 al 19. Dice, enséñales que hagan bien. Le dice Pablo a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Cuando usted, hermanos, usa sus recursos para invertir en el reino de Dios, usted está invirtiendo para lo que es vida de verdad. Cuando fuimos a Costa Rica hace unas semanas, un par de meses, ya no sé cuánto tiempo,
Por ahí en los costarricenses tienen un dicho que dice, cuando te saludan, dice, en lugar de que digan, como dicen en Sinaloa, fierro. Los costarricenses dicen, pura vida, pura vida. Y la pura vida se encuentra en Cristo, hermanos. Ellos dicen pura vida por decir, ánimo, qué bien, qué buen día, etcétera. Están felices, pura vida dicen. Pero la vida pura solamente se encuentra en Jesucristo. Y cuando nosotros, entre más hermanos, nos acercamos a Dios y nuestro corazón va siendo transformado más y más a Dios, nosotros nos interesan más las cosas eternas que las cosas que hay en este mundo. Empezamos a despegarnos de lo que tenemos. Empezamos a amar más a Dios que amar más esa futura vida que nos depara, que nos espera. Hermanos, Jesús enseñó también acerca de las posesiones. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, no se puede. No podemos tener idolatría en las riquezas, en el dinero. Hermanos, ni siquiera ricos somos, ni siquiera millonarios somos. Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Porque hay unos millonarios que se visten con chanclas y con camisetas con hoyos y son muy, muy ricos. Pero yo creo que aquí no hay ningún millonario. Pero aún lo poquito que tenemos lo hemos tratado como si fueran millones. Lo hemos tratado con un amor desmedido, un amor que no debería de haber para las riquezas. El 40% de las parábolas de Jesús, hermanos, hacían referencia al dinero y las posesiones. ¿Eres tu ejemplo, hermano, de generosidad en el sostén del reino de Dios en la tierra? ¿Eres tu ejemplo de ello? Otra pregunta. Si todas las demás, y voy a voltear para abajo, hermanos, yo no conozco, pero para no ofender a nadie, o que nadie tome esto como que es para directamente. Si todos en esta congregación dieran como tú das, ¿cómo estaría la salud de la iglesia? O diríamos, ¿cómo está la enfermedad de la iglesia? Tomemos un examen en esta mañana y vayamos a 2 Corintios capítulo 8 para ver las características de un corazón generoso, de un corazón transformado por el Espíritu que ha aprendido a ser generoso. Y lea conmigo los versículos 1 al 8 del capítulo 8 de 2 Corintios, que dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿A quién está escribiendo esto el apóstol Pablo? A la iglesia de Corinto, hermanos. Estamos en 2 Corintios capítulo 8, ¿verdad? Pero él quería que los hermanos en Corinto supieran acerca de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Amén. O sea, está hablando de los macedonios, pero le está hablando a los hermanos en Corinto. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes, o sea, en la iglesia en Corinto, esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, fíjese, los corintios abundaban en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes.
Les dice Pablo, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. La iglesia en Jerusalén, hermanos, estaba en necesidad. Y Pablo determinó hacer una colecta para ellos desde las iglesias que estaban en Macedonia, en Asia Menor. Usted puede leer más de esto en Romanos capítulo 15. Entonces, el trasfondo de este pasaje o lo que está hablando aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a las iglesias en Macedonia, que se entiende que eran las iglesias en Filipos, Tesalónica y también las iglesias en Berea. Esa región, hermanos, había sido desolada por guerras. Tenemos que entender esto para poder comprender la magnitud de lo que Pablo está diciendo acerca de las iglesias en Macedonia. Ellos habían sido desoladas. Esta región estaba desolada por guerras y estaba oprimida por los romanos. Estaban en una pobreza profunda, hermanos, pobreza profunda. No era que se cerró el gobierno y les faltó un cheque y luego se volvió a abrir, como está pasando ahorita. Estaban en una pobreza profunda. Aún así, hermanos, eran, a pesar de eso, sumamente generosos estas iglesias. Y Pablo usa este ejemplo para la iglesia de Corinto en aplicación para la iglesia de nosotros. En Riverside podemos aplicarla a nosotros. Veamos la primera característica, hermano. Característica número 1, les motivaba la gracia de Dios. Les motivaba la gracia de Dios. El versículo 1 dice, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Así comienza. Hermanos, ningún espacio, ninguna tilde, ningún punto dentro de las Escrituras está ahí solamente por estar. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, menciona esto porque esto importa. Ellos eran generosos radicalmente porque los motivaba la gracia de Dios. No era que les sobrara a ellos porque eran ricos. Ya vimos lo que estaba pasando en esta región. Esto fue efecto de una salvación en la vida de estas personas. Y como eran salvos, entonces ellos empezaban a dar sacrificialmente a los necesitados cuando ellos mismos necesitaban. Especialmente a la familia de la fe, dice las Escrituras. No para hacer alarde, hermanos, de que daban, no se ponían a hacer colectas ahí. ¿Cuántos necesitamos a 10 personas de 1000 y 20 personas de 100 y de $20 vamos a hacer unas 50 personas? No para hacer alarde de lo que daban. Ellos reconocían que lo que tenían era porque Dios les había provisto eso. Ellos tenían eso y les motivaba la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros cuando nosotros damos a la hora? ¿Qué es lo que nos motiva? Nos motiva el beneficio de impuestos al final del año. Es que me van a dar una carta. Y sí, vamos a darle una carta, hermanos. Y es todo legal y no tiene ningún problema de que usted use la carta de que se le entrega, el recibo que se le entrega, calculando todo lo que usted ha dado a través del año. No tiene nada de malo que usted lo use para los impuestos. Pero tiene todo de malo si usted da por esa razón. Para buscar ese beneficio. Para que la gente mire. Para que la hermana tesorera de la iglesia sepa que usted da tanto. Si esa es la motivación, está mal, hermanos. Yo le diría, mejor no dé nada. Mejor no dé nada porque está dando con la motivación incorrecta. Cuando demos, hermanos, demos por la gracia que ha sido dada a nosotros. Hermanos, el Señor nos ha dado todo. ¿Por qué no darle al Señor lo que Él quiere que nosotros le demos? Otra característica, número 2, daban a pesar de su propia necesidad y extrema pobreza, los macedonios. El versículo 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción. Y otra porción del versículo dice, su profunda pobreza. Ellos no eran afluentes, hermanos. Ellos no era que les sobrara el dinero. Las palabras del original transmiten la imagen de una uva que está siendo prensada. Esa es el nivel de la prueba y de aflicción que están pasando estos hermanos, porque había una necesidad en ellos, una necesidad para ellos mismos. Ese era el nivel de dificultad de las iglesias en esta región.
Y no nomás lo vemos porque Pablo lo dice aquí en 2 Corintios, hermanos. Vemos en 1 Tesalonicenses cuando le habla a la iglesia en Tesalónica, le dice en versículo 6 del capítulo 1, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Y también a la iglesia en Filipos le dice en el capítulo 1 de Filipenses versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No eran iglesias que estaban en comodidad, no eran iglesias como la iglesia que está en América. No, eran iglesias que estaban pasando por una pobreza extrema. Prácticamente tenían nada, hermanos. Y nos recuerda a esas viudas que aparecen en las Escrituras, ¿verdad? Y aunque sabemos que la viuda que dio 2 blancas no era con el interés de enseñar sobre el dar, pero tenemos un ejemplo en ella, en aplicación tenemos un ejemplo en ella de cómo ella dio, a pesar de solamente tener eso, lo que ella tenía para el sostén, lo dio porque ella confiaba en Dios. Que Dios era el que le dio esas 2 blancas y es Dios el que le proveía a ella lo necesario para ella poder seguir viviendo. Vemos esa viuda en Sarepta cuando llega el profeta Elías, le dice, solamente tengo un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a hacer una torta de pan para comer yo y mi hijo y moriremos después porque no tenemos nada más. Pero el profeta le dice, haz una torta primero para mí. Y porque ella fue obediente a Dios a través del profeta Elías, no le faltó, hermanos, no le faltó, sino que tuvo para mucho tiempo. La pobreza de los macedonios era extrema, hermanos, pero no se hundieron en su propia necesidad. Dieron a los hermanos que ni siquiera conocían. Nunca habían visto a los hermanos en Jerusalén. No conocían a los nombres, ni siquiera una familia de los hermanos en Jerusalén. Pero ellos dieron a personas desconocidas, pero que los unía como hermanos en Cristo. Hermanos, quizás no pudieron dar mucho, pero dieron. Quizás no pudieron dar cantidades grandes, pero ellos confiaban que Dios proveía porque daban incluso aquello que ellos podían decir, esto lo pudiera usar para una necesidad, pero ellos daban. Dice el versículo 2 también que ellos dieron con riqueza de su liberalidad. Esa liberalidad, hermanos, también puede traducirse como generosidad. Generosidad. Fue una pequeña cantidad, pero su ofrenda fue rica en generosidad. ¿Te das cuenta, hermanos, que pueden haber personas dentro de la iglesia que den una cantidad fuerte, semanal, mensualmente? Pero si lo hacen con un corazón equivocado y tú solamente das una pequeña cantidad, pero lo haces con obediencia a Dios y con el corazón correcto, Dios se agrada de esa ofrenda y no se agrada del que da mucho. Otra característica, hermano, número 3, daban con mucha alegría. Mucha alegría. 2 Corintios capítulo 9, 7, aquí toda la congregación se lo debe saber de memoria porque lo repetimos casi todos los servicios durante el anuncio. Y dice así, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Esta iglesia Macedonia, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 8 de 2 Corintios, abundó en su gozo, dice Pablo. Abundaba en su gozo, no daban preguntándose, ¿debería de hacerlo? Pero yo pudiera usar este dinero para esta otra cosa. No había tristeza en su corazón, no había presión sobre ellos para dar. No pensaban solamente en ellos, había un exceso de alegría cuando ellos daban porque se habían acordado y habían recibido la gracia de Dios en sus vidas. Un gozo más fuerte que su situación los embargaba y por eso daban. Otra característica, número 4, daban sin presión. Versículo 3 nos dice, porque yo testifico, dice el apóstol Pablo, que dieron de su propia voluntad. Dieron de su propia voluntad.
Pablo atestiguaba que los macedonios daban por una decisión propia, no eran porque eran obligados, no porque se les prometió, da y Dios te va a dar, siembra y Dios te va a dar. No, ese es el orden equivocado de las escrituras, que las escrituras presentan. Aquí no estamos vendiendo a Dios. No estamos vendiendo las bendiciones de Dios. Así es que el que quiera vender, el que quiera comprar bendiciones de Dios, pasa al frente a comprar su bendición. No. Damos porque Dios ya nos ha dado. Y hermanos, y de lo que Dios nos ha dado es suficiente para poder dar. Ellos daban espontáneamente de corazón. No se les manipuló. No se les prometió riquezas. Ellos nada más daban. Otra característica vemos también en el versículo 13, nos daban proporcionalmente y sacrificialmente. Proporcionalmente y sacrificialmente, dice el versículo 3 en su segunda y tercera parte del versículo 3, y aún más allá de sus posibilidades. Daban de acuerdo a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. O sea, los macedonios daban conforme a lo que tenían, hermanos, pero también daban extra, como un sacrificio, sacrificialmente. Aquí no vamos a pedir a nadie, hermanos, que siembre y que haga un pacto de fe usando su tarjeta de crédito para que se endeude. No, eso yo no creo, hermanos, que eso es lo correcto. Porque muchos de ustedes tienen una tarjeta de crédito que pueden ponerle una cantidad a su tarjeta de crédito, pero sería endeudarse. Y eso no es lo correcto en la obra del Señor. El Señor ya nos dio para que nosotros demos de lo que Él ya nos ha dado. Solo debemos de predicar la palabra, lo que la palabra nos enseña, que el dar no es opcional, hermanos. El dar no es una opción. Porque la obediencia a Dios no es una opción. Debemos de ser obedientes a Dios y Dios nos enseña a través de la palabra que debemos de dar. El hecho es que Dios nos ha dado para que podamos dar. No damos para que Dios nos dé, sino que damos porque Dios nos ha dado. Hermanos, hay algunas personas que dicen, yo no doy porque no tengo. Yo no doy porque no tengo. El hecho, hermanos, es que prácticamente, si no todos, prácticamente todos recibimos. Todos recibimos. Pero los que no tienen y constantemente no tienen, no estamos hablando de una situación difícil que haya venido a la vida de la persona, no estamos hablando de eso. Pero los que no tienen y constantemente no tienen, es porque es muy probable, hermanos, que se han gastado lo que Dios les había dado para que dieran. Han hecho un mal uso de sus recursos. Y esa no es la manera como Dios quiere que obremos. La generosidad, hermanos, involucra sacrificio. Sacrificio. Ya vamos terminando, hermanos. Característica número 6 que vemos en este pasaje. Daban por ser un privilegio. Ellos consideraban el dar un privilegio. Era un privilegio para ellos el dar. Dice el versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Bueno, yo no sé si usted ha estado alguna vez en una situación en la que usted mira a necesitados que le quieren ofrecer a usted algo. En una ocasión estaba en Honduras, en un viaje misionero, en el departamento de Danlí, en Honduras. Y fuimos a predicar la palabra y al final del servicio nos invitaron a la casa del pastor. Y no solamente estaba el pastor y su familia, habían otras personas ahí, niños. Hermanos, y nos ofrecieron un plato de comida y había nada más una mesa y solamente habían unas pocas sillas. Me invitaron que me sentara y me presentaron el plato de comida. Y yo miraba el plato de comida y tenía mucha hambre, hermanos. Traía mucha hambre. Y en ese momento yo volteaba y miraba a los niños. Hermanos, no iba a haber suficiente para todos los que estaban ahí. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me como esta comida? ¿O se las ofrezco a ellos? Ellos estaban ofreciendo
Y se las di, hermanos, para terminar la historia. Pero el punto es que ellos estaban ofreciendo, hermanos, de lo que ellos escasamente tenían. Eso es dar con generosidad. Eso es, hermanos. Estos hermanos en Macedonia suplicaban. Recuérdense, estaban pasando una situación de extrema pobreza, pero ellos suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos en Jerusalén. Suplicaban. Aquí no hay presión, hermanos, aquí no hay control, aquí no hay manipulación ni amenazas. Si no das, va a venir maldición sobre tu vida. No, eso no es bíblico. No, más bien, digamos, si no obedeces a Dios, Dios se va a encargar. Pero aquí no vamos a usar de amenazas, hermanos. Simplemente te vamos a invitar a que obedezcas a Dios. Aquí no hay manipulación en esos macedonios. Más bien, a pesar de su situación, ellos rogaron insistentemente ser parte del privilegio que es dar. Si toda la congregación, hermanos, diera como das tú, si toda la congregación diera como tú das, ¿cuál sería la salud o el nivel de enfermedad de la iglesia? Hay presión y amenaza que nos motivan, hermanos, por ejemplo, a seguir las leyes de tránsito, ¿verdad? Salga usted ahorita después del servicio y váyase por la Magnolia a 100 millas por hora a ver qué es lo que pasa, si lo ven policía, si es que no se mete en un accidente. Hay presión por seguir, porque si usted no sigue las reglas, le dan su boleta de multa y es posible, hermanos, que hasta la cárcel lo metan. Manejar 100 millas por hora por la iglesia, por la calle de Magnolia es hasta una violación de la ley grave suficiente para que lo arresten. La adoración a Dios, hermanos, no involucra amenazas. Para el corazón que ha sido transformado por Dios, el dar debería de ser una manera, un estilo de vivir. Característica número 7. Daban en adoración a Dios. El versículo 5 comienza diciendo, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Los hermanos de Macedonia se dieron primeramente al Señor. Fueron ellos mismos sacrificio vivo al Señor. La adoración a Dios no es adoración, lo repito, la adoración a Dios no es adoración si no hay obediencia. Puede levantar sus manos durante el servicio, puede derramar sus lágrimas, y yo no digo que no lo hace sinceramente, yo no estoy diciendo eso. Eso es entre usted y Dios. Yo no voy a ejercer juicio sobre si es legítimo eso o no. Puede usted llegar aquí primero. Puede usted llegar a quedarse hasta el último. Puede usted servir. Puede usted salir a las calles y darle de comer a las personas que necesitan. Pero debemos de siempre buscar obedecer a Dios en todo y no solamente en parte. No debemos de, aunque no le haya arrancado las hojas a su Biblia, ser de los que le arrancan, figurativamente hablando, las porciones a la Biblia, porque unas cosas les gustan de la Biblia, pero otras cosas no. La adoración a Dios no es adoración si no hay obediencia. Es una manera de vivir, hermanos. No es un acto aislado en nuestro calendario. Los macedonios se dieron primeramente al Señor. El Señor fue su prioridad y después de darse al Señor, también se dieron a los demás. Se dieron a los demás. Recuérdese, hermano, esa historia del rey Saúl y cómo Saúl, después de haber venido victorioso de la guerra, trajo el ganado engordado. Cuando fue confrontado, él dijo, bueno, es para darlo en sacrificio a tu Dios, le dijo el profeta Samuel. ¿Y qué fue lo que el profeta Samuel le dijo? ¿Se complace Dios en sacrificios
le dijo, es más importante tu obediencia que el sacrificio. Tu obediencia. Característica número 8, daban en acto de sumisión. Ya estamos por terminar. Dice el versículo 5, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Para los macedonios, hermanos, darse a Dios era central, era prioridad. Pero eso también permitió que se dieran a otros. Habiéndose dado a Dios, se dieron también y se sometían al liderazgo de Dios, el liderazgo que Dios había puesto. Y le recuerdo, hermanos, si no lo ha leído, se lo presento, y si lo ha leído, se lo recuerdo. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Decía el pastor MacArthur, el pastor de una iglesia no tiene ninguna autoridad sobre las ovejas de la iglesia. Y yo estoy de acuerdo, no tenemos ninguna autoridad. Yo no puedo decirle a usted, usted tiene que dar tanto. Yo no le puedo decir a usted, usted tiene que venir aquí y tiene que estar presente. Hermanos, usted va a hacer al final lo que usted quiera, pero también usted pagará las consecuencias, no delante de mí. Yo soy un simple humano con un privilegio y una responsabilidad grande que Dios ha puesto en mis manos de ser pastor. Usted le dará cuentas a Dios. A Dios. Pero entonces, la autoridad que los pastores sí tenemos es la única autoridad de predicar la palabra, de enseñar la palabra. Pero yo no puedo ejercer dominio sobre sus vidas. Ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes le pertenecen a Cristo. A Cristo. Característica número 9 y la última ya. Se demuestra virtud al dar. Cuando damos, se demuestra virtud en nuestras vidas, hermanos. Versículos 7 y 8 dice, pero así como ustedes abundan en todo. Fíjese, ahora el enfoque está cambiando a la iglesia en Corinto. Dice, así como ustedes abundan en todo, y menciona, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean, dice, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de ustedes. O sea, si hacen caso, voy a probar también la sinceridad del amor de ustedes. Podemos decirle a una persona, te amo. Podemos decirle a un hermano, las escrituras nos dicen, hermanos, el libro de Santiago creo que nos dice, ¿cómo podemos decirle a una persona, sabiendo su necesidad y pudiendo nosotros suplir esa necesidad, cómo podemos decirle que Dios te bendiga y que te vaya bien? ¿Eso no es amor? El enfoque aquí, hermanos, ahora cambia la iglesia en Corinto y Pablo afirma que ellos sobresalían en fe, eran salvos, tenían su doctrina, tenían dedicación, ellos dependían de Dios. Pero la iglesia de Corinto, Pablo los anima ahora a ser amorosos en su sacrificio al dar. Y Pablo los anima a sobresalir en esta gracia de dar. Él dice, la sinceridad de su amor por otros se demuestra al dar. Eso es un parafraseo de lo que está diciendo. Y eso es bíblico, hermanos. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 al 21 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En las siguientes semanas vamos a estar viendo otras características, otras partes de las escrituras que nos enseñan cuánto dar, que nos enseñan dónde darlo, cuándo hacerlo. Pero el día de hoy el enfoque es la generosidad de nuestros corazones. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles de estas características está usted demostrando? De estas 9 características que hablamos, ¿cuáles faltan aún en su vida? Hoy en día hay quienes pasan por dificultades, pero es una dificultad por disciplina correctiva de Dios, una corrección amorosa de Dios, porque no confían
en Dios. Y lo demuestran al no deshacerse del dinero de una manera correcta, invirtiéndolo en el reino de Dios. Dios quiere mostrarles cómo Él provee para esas personas, pero ellos ponen sus deseos y sus necesidades antes que las necesidades y la obediencia, las necesidades de otros y la obediencia a Dios. Hermanos, el ejemplo máximo de dar lo encontramos en Jesús, como Él se dio, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y Pablo nos dice: haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma actitud. Si tú no eres cristiano en esta mañana, posiblemente esta enseñanza ha sido un poquito rara para ti. Posiblemente la primera vez que te entonizas en YouTube o estás escuchando esto y dices: lo que me vine a topar, una persona que está pidiendo dinero. No. Dios no quiere ni necesita tu dinero. Él quiere tu obediencia. Y Él quiere que tú le entregues tu corazón. Entrégate a Cristo el día de hoy. Pero para los que somos hijos de Dios, entreguémonos completamente a Dios, hermanos. El Señor te ha bendecido, el Señor nos ha bendecido para bendecir a otros. Si no estás dando a la iglesia para la obra de Dios, hoy es día que decidas obedecer y confiar en Dios. Comienza a encaminarte a ser alguien que da generosamente y de forma radical, como los hermanos de Macedonia. No te confundas, por favor, no te confundas en esta mañana. El día de hoy lo que hemos hecho es motivarte a considerar la gracia salvadora de Dios en tu vida. El día de hoy lo que hemos hecho es animarte a que des más allá de solo considerar tu necesidad. De que des con alegría, de que des de manera voluntaria, de manera proporcional y sacrificialmente. Que consideres el privilegio que es darle a Dios algo de lo que Él te ha dado a ti. De que seas un ejemplo radical de generosidad. He querido motivarte a que le creas a Dios. He querido motivarte a que obedezcas a Dios. Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, ese Dios maravilloso, un Padre proveedor para nuestras vidas, que nos provee de todo lo que necesitamos, Señor. Claramente tu palabra lo dice y lo hemos experimentado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú eres el que provee, Señor. Tú eres el que nos da en suficiente cantidad para nuestras necesidades. Y si debemos de ser, Señor, honestos, Señor, nos das hasta más de lo que necesitamos. Solamente pensando en los recursos que tú provees para nuestras vidas, Señor, estamos más que agradecidos, Señor. Pero nos humilla de una gran y profunda manera, Señor, el considerar lo que tú nos has dado, que nosotros jamás pudiéramos haber logrado. El que nos diste, Señor, tu vida. Oh Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos tus enemigos, Señor. Tú moriste en la cruz por nosotros. No te entregaste en parte. No te entregaste mínima ni mayormente. Tú te entregaste todo, Señor. Lo diste todo por nosotros.
Has derramado tu gracia salvadora sobre nuestras vidas, Señor, cosa que no merecemos. Nos has dado tu salvación inmerecida. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti. Pon en nuestro corazón, Señor, un corazón generoso. Un corazón, Señor, que viva imitándote. Doblegado a ti, Señor. En todo lo que hagamos, se lo pedimos, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Puede seguir ahí, hermanos, en su lugar.